Buenos días, mi nombre es Brian González y hoy voy a sustentar mi línea de tiempo sobre la guitarra para el curso de guitarra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, aquí se encuentra mi línea de tiempo y vamos a empezar por el 2400 a.C., cuando los sumerios crearon los primeros instrumentos de cuerda como son el arpa, la lira y el laúd, siendo el laúd lo más como similar en esa época a lo que vendría a ser como la guitarra convencional en la actualidad. Luego, entre los años 1000 y 1000 antes de Cristo hasta el 27 antes de Cristo aproximadamente, los griegos adaptaron dichos instrumentos a su cultura creando la guitarra, la cual se dice que tiene como un origen etimológico muy similar al de la guitarra. Eh, También en este periodo se puede decir que los romanos, con todo esto del imperio romano y demás, adquirieron como esa cultura griega y la modificaron, siendo también parte de ella lo que es la música y la cultura. Por lo tanto, en este caso, lo que era antiguamente la guitarra pasó a llamarse sitar. Y creo que las pequeñas modificaciones que le hicieron fue como hacerlo un poco más grande para mejorar como su sonoridad. Luego, en la Edad Media, sobre todo en la península ibérica, se juntaron diferentes culturas, dando como resultado la guitarra música y la guitarra latina, lo cual posteriormente daría como las bases para lo que es la guitarra española, o sea, es como lo más antiguo y que se parece más hasta este punto. A finales de la Edad Media aparece la vihuela y la viola de mano, además de otras diferentes variantes. Sin embargo, digamos que la vihuela y la viola da mano, que era como una versión italiana de la vihuela, que realmente eran como el mismo instrumento, solamente que variaba algunas partes de su construcción. Eh, Tenían un cuerpo muy similar, tenían el mismo número de cuerdas en este caso. Para lo que es ya el siglo XVII, los españoles conciben la guitarra española, que es realmente, mmm, digamos, ya la guitarra prácticamente como se conoce en la actualidad. Tal vez la única diferencia era un poco su cuerpo, que no era tan grande respecto a las actuales, pero, pero sí, digamos que esto ya podría ser la guitarra que se utiliza hasta hoy en día. El único cambio que hubo, digamos, significativo para dejarla tal cual es ahora, fue que en el siglo XVIII, Jacob Otto, que era un luthier de la época, agregó lo que era la sexta cuerda. Entonces, en su primera concepción, la guitarra española solo tenía cinco cuerdas, y digamos que en el siglo XVIII, como tratando de innovar y buscando nuevas formas de hacer música, este luthier agregó la sexta cuerda y le dio la afinación que todos conocemos hoy en día. Ya luego, saltando bastante más adelante, en los años 20 se empezaron a crear los primeros modelos de guitarra eléctrica. Y estos surgen por la necesidad de tener más volumen en el instrumento, ya que los guitarristas sentían que la guitarra quedaba como muy opacada al ser un instrumento que se tocaba mayormente como en orquestas y en grupos donde habían muchos más instrumentos, por lo que al tener un volumen tan bajo respecto a otros, eh, digamos que perdía un poco de protagonismo. Luego podemos ver, mmm, ya en lo que son los años 30, nació la Electro Spanish Rickenbacker y la Gibson ES 150.
Estas fueron de las primeras guitarras electroacústicas que tenían cuerpo sólido. Entonces ya pasó de ser la guitarra, podría decirse como que tenía una forma como de sartén, ya hacer una guitarra con el cuerpo pues convencional y con una tecnología respecto a las pastillas de sonido que pues digamos que mejoraban mucho. Entre los 40 y los 50, Leo Fender crea la Telecaster y Gibson la Les Paul. Estas dos son guitarras muy icónicas y emblemáticas a través de los tiempos y digamos que fueron como esas primeras guitarras de cuerpo sólido que ya tenían como una tecnología lo suficientemente avanzada como para encontrarnos modelos en la actualidad prácticamente calcados a lo que fueron estos modelos. Ya luego entre los 60 y los 70 digamos que la importancia de la guitarra eléctrica se dispara al que al saltar al mainstream grupos como los Beatles y solistas sobre todo como Jimi Hendrix. Entonces en estas décadas digamos que la guitarra pasa de ser, si bien un instrumento que llamaba mucho la atención, pasó a ser absurdamente popular. Y ya digamos que se consolida entre los 80s y los 90s como, como el instrumento más representativo de la música de esa época, con grupos como los Guns N' Roses y músicos como Eddie Van Halen. Digamos que en este momento, ya en la actualidad, la guitarra tal vez no es el instrumento como más utilizado en lo que viene a ser la música más popular del momento. Sin embargo, digamos que su importancia a través de los años y en la cultura ha sido muy marcada, incluso hasta el punto en que se tiene como esa concepción de que en todas las familias, en todas las casas siempre hay una guitarra. Así no se use, está arrumada por ahí, pero digamos que forma parte de la cultura, ya ni siquiera como occidental, sino yo creo que a nivel global. Y ya eso vendría a ser todo. Muchas gracias.